Pues somos Mayalen y Alex, somos un dúo de danza contemporánea. La coreografía que acabamos de rodar ahora nos simboliza un poco él es un padre donde tiene a su hija muy controlada, sobreprotegida, y a esta niña pues le ahoga un poco y le quiere enseñar a su padre un poco que la vida no es solo trabajar, hay algo más en la vida, hay algo de juego, de buscar, le quiere enseñar un poco esto a su padre. Digamos que la figura del padre como representa más esa sociedad rígida y ella todo lo contrario. Sí, es la naturaleza como que intenta coger su espacio, ¿no? Es decir, esta sociedad intenta controlar la naturaleza, que es incontrolable, y la naturaleza se expande y se abre y sale por los huecos que puede. Bueno, pues yo soy Paula, trabajo en la Cordi y la Cordi es como una entidad que un poco denunciamos las vulneraciones de derechos humanos y medioambientales que se dan en las cadenas de suministros y sobre todo como hablamos de las alternativas para llegar a un sistema donde la vida esté en el centro y salgamos de estas relaciones de explotación. Conecta mucho la coreografía y lo que explicabais que queréis transmitir con todas estas relaciones de poder que se dan en el sistema capitalista, tanto por un tema patriarcal como por tema neocolonial y por temas de ecocidios o la relación con el medio ambiente. Creo que la industria textil como que es un caso muy visual de cómo funciona el capitalismo, en el sentido de que creo que es ya popularmente conocido la deslocalización de las grandes multinacionales que se desplazan a territorios súper alejados de los lugares donde consumimos a unos ritmos frenéticos la ropa, que suele ser Europa y Estados Unidos. Estas empresas se marchan a continente asiático, es el más conocido, pero también mucho en África y en América Latina, y ahí pueden seguir con estas lógicas de dominación, de extractivismo y contaminación del medio ambiente, pero además también de explotación de los cuerpos y de las trabajadoras que trabajan en condiciones infrahumanas, como esta idea de reducir costes, pero también de alejar los impactos al máximo para que seamos cuanto menos conscientes mejor y sigamos consumiendo a estos ritmos insostenibles. O sea, un poco cuando hablamos de textil sostenible, hablamos de las alternativas que hay a la hora de consumir, y ahí habría pues comercio justo, por ejemplo, dado que ciertas piezas de ropa se tienen que producir en el sur global porque aquí no pueden crecer el algodón de forma natural, por ejemplo, pues que esta relación con los países del sur sea mucho más justa, no solo para las personas, que sí, sobre todo, pero también para el planeta, y que se produzca en condiciones ecológicas, sin utilizar pesticidas y productos químicos que impactan muchísimo al planeta. Pero luego también hablamos de la producción de proximidad, como una vez el textil ya llega aquí. Hablemos también de organizarse en forma de cooperativa o de estructuras que rompan con la dinámica de acumulación de poder, que sería como este sector de la economía social y solidaria. Y también hablamos de condiciones de trabajo dignas, por ejemplo, para romper las dinámicas racistas que existen, y pues proyectos que den ocupación a personas que están en situación irregular o que por sus condiciones físicas y psíquicas pues no están tan aceptadas en el mercado laboral. Y por último también como un poco hacer como hincapié en la necesidad de reutilizar la ropa y no solo utilizarla pues una media de 7-8 veces que se utilizan las piezas de ropa hoy en día. Pues, ahí entran pues el intercambio de ropa, las ropas de las tiendas de ropa gratis. Creo que el arte suele ser como liberador y desde ahí puedes expresar cosas que a veces con palabras nos cuesta. Y aparte como que creo que como para transformar este sistema profundamente injusto es importante como construir nuevas narrativas, educarnos y conversar entre nosotras, y creo que el arte ofrece como ese espacio para poder hacerlo, saliendo también como de las estructuras marcadas por el sistema, que suelen ser también elitistas, como las universidades o espacios. Al final no deja de ser tanto una forma de expresarse tú como persona, como transmitir tus sentimientos, tus ideales, una manera como de reivindicación. También nos hace como ir más lejos y relacionarnos no siempre con nuestro entorno más cercano, nuestra zona de confort, nos hace como ir más lejos, abrir la mirada, y es otro mundo en el que conectas muchísimo más con muchísimas más personas, conoces, exploras. Es una pieza muy importante de la sociedad, pero a veces como que no se le hace mucho caso. Es difícil hacerse un hueco porque hay muy poco presupuesto también desde los gobiernos hacia las compañías de danza. Entonces es difícil emprender
yo no puedo hacerlo porque no tengo dinero, ¿sabes? Si no, a mí me encantaría, pero la realidad es que no se puede porque no hay recursos, no hay subvenciones y no hay gente que esté detrás apoyando con dinero y con recursos.